Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy.
una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y
miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online, Vida Internacional
Es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Qué bendición poder cantar juntos al Señor, y yo les invito a que pues pongan su mejor actitud, pongan su mejor deseo de cantar y adorar al Señor, y juntos le podamos decir estas palabras al Señor.
tienes el control. Señor, gracias porque tú tienes el control de todo lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracias por estar esta mañana conectados con nosotros. Centro Cristiano Vida Internacional en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por estar ahí. Agradecemos a Gaby Chacón ese tiempo en el que nos dirigió la adoración esta mañana y nos pudo conectar con este tiempo de bendición delante del Señor mientras le cantábamos hoy. Gracias por eso. Esta mañana voy a continuar con esta serie que se llama Principio de Dolores. Esta es la 6ª semana y estamos hoy aprendiendo, durante esta serie, estamos aprendiendo cómo es que encajan las circunstancias que le ocurren a nuestro mundo en el día de hoy en las profecías bíblicas. Jesucristo anunció que antes de que Él viniera ocurriría algo que Él llamaba principio de dolores. Y aprendimos que el apóstol Juan en el Apocalipsis y el apóstol Pablo en sus cartas también usaron esta figura de una mujer embarazada que está por dar a luz. Y hablamos mucho acerca de lo que significa este asunto del parto, la mujer que está embarazada y el hijo que esta mujer da a luz. Así que no me voy a detener en eso. Estamos aprendiendo que es necesario para poder ser arrebatados, para poder ser librados de los juicios que vendrán a la tierra. Necesitamos madurez. De eso hemos estado hablando en las semanas anteriores. Esta mañana quiero hablarle acerca de la última señal. La edificación del tercer templo de Israel, para mí es la última señal. Y quiero comenzar explicando, mejor dicho, recordando qué es lo que estamos esperando. Todos los que son cristianos, hijos de Dios, ¿qué es lo que están esperando? No estamos esperando el fin del mundo, estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y le he explicado ya que la venida de Jesús es una venida en dos partes. Hay una venida secreta y hay una venida pública. En una sola venida hay una parte secreta y hay una parte pública. La parte secreta es aquella que la Biblia le llama arrebatamiento, harpazo en el griego. Es cuando Jesús viene por los fieles de la iglesia para sacarlos de la tierra, mientras los juicios de Dios se desatan en la tierra y gobierna el anticristo. Es lo que la Biblia llama el gran día de la ira del Señor, el día de Jehová, o la gran tribulación. Luego de la venida secreta viene la venida pública. 7 años después aproximadamente, cuando Jesucristo viene directamente a la tierra, todos los que se fueron con Él en el arrebatamiento retornan con Él y se da la batalla de Armagedón. En la segunda venida, Cristo viene para vencer a los ejércitos de la tierra que tienen rodeado a Israel. Entonces allí se da una batalla sangrienta y viene a instalar su reino. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, usted lo tiene en su pantalla: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La venida como ladrón es la venida secreta. Y luego Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esa es la venida pública. Nota usted entonces, es una venida en dos tiempos. La primera parte viene en secreto, solamente se darán cuenta los que serán trasladados
a la casa del Padre. Y luego 7 años aproximadamente después de eso es la venida pública, donde todo ojo le verá. En ese lapso de tiempo entre la primera y la segunda, mejor dicho, entre la venida secreta y la venida pública, se desarrollará aquí el gobierno del diablo a través del anticristo. En la tierra gobernará el mal y Dios desatará sus juicios en la tierra. Dios quiere librarte de eso. Por eso es necesario que nosotros demos la estatura de Cristo Jesús, la estatura del varón perfecto, que maduremos para que estemos listos para cuando Él regrese. De eso se trata toda esta serie. Trata de explicar qué es lo que le está pasando al mundo y cómo es que los últimos meses, incluso años, han mostrado situaciones que han venido al planeta para mostrarnos con señales claras que Jesucristo estaría pronto para regresar. Y eso es lo que le pasa al mundo. Entró en labores de parto. El parto es el momento en que los hijos de Dios llegan a la madurez y luego de eso el arrebatamiento. Eso estamos esperando. Probablemente usted tenga muchas dudas, así que yo le invito a que, si no ha visto toda esta serie, vaya a los archivos que están en nuestro canal de YouTube o a nuestra página en Facebook, nuestra fanpage, y va a encontrar ahí usted toda esta serie, Principio de Dolores. Así que hoy voy a hablarle, le dije, de la última señal. Voy a hablarle de la construcción del tercer templo de Israel y por qué eso es importante para aquellos que estamos esperando el retorno de Jesucristo. Dios, como señal de que Él está tratando con el pueblo de Israel, ha permitido que ellos tengan un templo. Lo voy a decir de otra manera. El culto judío hacia Dios gira en torno a una serie de sacrificios y rituales que para hacerlos es necesario que tengan un templo. Si no hay un templo, los rituales y los sacrificios que Dios exigía de Israel para él no se pueden realizar. Así que la señal de que Dios está en una relación franca con Israel es que ellos tienen un templo para poder hacer sus sacrificios y su adoración a Dios a la manera en que el Antiguo Testamento lo enseñaba. Quiero comenzar leyendo, guarde eso que le dije en su mente, en su corazón. Quiero comenzar leyendo Mateo capítulo 24, versículo 32. Dice la Biblia así: de la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dentro de un momento voy a volver para explicar muy bien este pasaje, pero para comenzar déjeme decirle que Mateo 24, precisamente en estos versículos, está hablando de Israel. La higuera de la que Jesús está hablando allí, está usando él una figura para referirse al pueblo de Israel. Como le dije, voy a venir a este pasaje después para explicarlo mejor. Y quiero retomar la idea con la que estaba comenzando. La señal visible de que Dios está tratando con Israel es que ellos tienen un templo, porque toda la adoración judía gira en torno a un templo. Así que si usted se recuerda, en su pantalla va a aparecer la imagen. El primer templo que Israel tuvo, pues no fue un templo, fue una carpa, una tienda de campaña que se llamaba el tabernáculo. Era un templo portátil. Se llamaba así, o se le conocía como el tabernáculo de Moisés, porque fue Moisés quien recibió todas las directrices de Dios para edificarlo. Así que Dios le detalló a Moisés cómo quería él que fuese construido esta tienda de campaña, este tabernáculo que se armaba y se desarmaba, que tenían que ellos construirlo, edificarlo cada vez que hacían una parada en su peregrinaje por el desierto hacia la tierra de Canaán.
El tabernáculo era lo primero que Israel tenía que armar cuando tenían que acampar en un lugar en ese caminar hacia Canaán. Así que la Biblia dice que de noche una columna de fuego se encendía sobre el tabernáculo para iluminar todo el campamento de Israel que estaban apostados en el desierto. Entonces Dios le dio a Moisés un listado de cosas que necesitaba él usar para construir ese tabernáculo, y también le dio un listado de direcciones, de métodos para poder realizar sacrificios y toda la adoración que Israel tenía que hacer hacia Dios y su sistema de sacrificios, porque para hacer todo eso necesitaban ese templo, en ese caso sería ese tabernáculo. La idea es que cuando llegaran a la tierra prometida, pudieran construir un templo como ese, físico, estable, permanente, para continuar con su culto a Dios. Vuelvo a decirle lo mismo, la señal de que Dios está tratando con Israel es que ellos tienen un templo para hacer sus cultos. Y cuando le hablo de cultos, no estoy hablando de los cultos que como nosotros los entendemos, como nosotros los cristianos entendemos el culto. Cuando la palabra culto se dice, nosotros pensamos en reunir gente dentro de un local y cantar y oír una predicación. Cuando hablo de culto, estoy hablando de ese ofrecimiento religioso que alguien hace a su Dios. Israel hacía su culto a Dios trayendo ofrendas, haciendo sacrificios, guardando fiestas, y todo giraba en torno a ese templo. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, muchísimo tiempo después, Dios puso en el corazón de un hombre edificar un templo, David. Y David comenzó a recolectar todo lo que se necesitaba para ese templo. Recolectó los materiales y recolectó mucho dinero, oro, plata, bronce, piedras preciosas, para que todo lo que se necesitara fuera costeado sin ningún problema. Pero Dios no dejó que David edificara ese templo, así que le dijo que su hijo lo iba a edificar. Y Salomón edificó el primer templo permanente en Israel para Dios, con todo lo que David había provisto. Y fue una cosa monumental, fue espectacular. Cuando uno lee la Biblia, los detalles que tenía ese templo es una cosa espectacular. Estaba forrado de oro por dentro y por fuera. No escatimaron en gastos, era una cosa fantástica. El primer templo de Israel para Dios lo hizo Salomón. Ok, cuando ellos caen en idolatría, Dios los abandona por su idolatría y entraron a Israel para invadir el ejército de Babilonia. Y Babilonia destruyó completamente ese majestuoso templo que había hecho Salomón. Y toda la gente fue llevada en cautividad. Así que tiempo después, cuando termina la cautividad babilónica, es permitido que un grupo de judíos regresen a Israel para reconstruir el templo. Así que Esdras, Nehemías y Zorobabel llegan a Jerusalén con un grupo de otros hombres, un grupo de familias, y comienzan a reconstruir, o mejor dicho, a construir el segundo templo de Israel. Este fue hecho por Esdras, Nehemías y Zorobabel. No tenía la majestuosidad del templo de Salomón, pero tenía justamente las mismas dimensiones, porque Dios había dicho que el templo necesitaba tener un atrio, la parte exterior, un lugar santo que era la primera recámara, y el lugar santísimo, que esa era la recámara más íntima, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para rociar con sangre el arca del pacto para el perdón de los pecados de todo el año, de todo el pueblo de Israel. Así que, una vez más,
cuando destruyen el primer templo, la señal es: Dios está enojado con nosotros. Y Dios se enojó con Israel porque se habían vuelto idólatras. Así que permite Dios que los babilonios lo invadan y destruyan el templo, y muchos de ellos son llevados en la cautividad. Años después, Dios comienza a tratar con ellos, les da otra oportunidad, y entonces edifican otro templo y vuelven los sacrificios a Dios y vuelve el culto a Dios como lo acostumbraban los judíos. Entonces edifica el templo Esdras y Nehemías. En ese templo fue donde entró el Señor Jesucristo. Ese templo fue, voy a decir, retocado, fue adornado por el rey títere que habían puesto los romanos, Herodes. Herodes lo único que hizo fue retocar el templo que había hecho Esdras y Nehemías. Era siempre el segundo templo. Así que Jesús, en los tiempos del Señor Jesucristo, estaba de pie este segundo templo que había hecho Esdras y Nehemías. La señal era: Dios está con nosotros, tenemos templo. Pero cuando Jesucristo estuvo aquí, en Mateo 24, el Señor Jesucristo les advirtió que porque ellos no habían recibido la venida del Mesías con agrado, Dios los abandonaría y el templo volvería a ser destruido. Jesús lo dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, y vuestra casa será dejada desierta, porque yo les quise recoger como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron. Así que Dios los vuelve a dejar sin su relación, y el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Y luego de la destrucción del templo, el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue dispersada por toda la tierra. Apenas unos pequeños residuos de judíos quedaron en Israel, que fueron siendo aniquilados y borrados a lo largo de los años. Israel quedó sin patria, sin relación con Dios. El templo fue destruido. Dios no trata directamente con Israel como nación. Ya así como individuo, cada judío quería buscar a Dios. Dios estaba dispuesto a acercarse a ellos, pero como nación Dios no volvería a tratar con ellos. Y entonces, desde la venida de Jesús hasta hoy, comenzó lo que llamamos el tiempo de la gracia. Dios abre la puerta para que entren a su familia no solamente los judíos, sino los que no son judíos. Y se abrió la puerta para que hombres, mujeres, niños, ancianos, gente de todas las naciones pudieran llegar a ser parte de la familia de Dios, no importando su nacionalidad. Lo único que Dios esperaba es que creyeran en Jesucristo, su Hijo. Por eso es que Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Habla de Israel, pero dice después: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Los que no son engendrados por voluntad de hombre o mujer, sino que son engendrados por el Espíritu, por la voluntad de Dios. Entonces Juan estaba anunciando que, como Israel rechazó a Jesús, Dios abrió la puerta para que todo el mundo pudiera entrar a su familia, incluso los judíos. Pero para entrar los judíos necesitaban creer en Jesús como el Salvador, igual que cualquier otra persona en el mundo. No hay entonces un trato especial a alguien por ser judío hoy en el tiempo de la gracia. Pablo enseñó diciendo que para Dios ahora ya no hay ni judío ni gentil. Todos son vistos de la misma manera delante de Dios y son aceptados como hijos cuando creen en Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero voy al punto del templo. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Fue destruido por Tito, por el ejército romano. Quiere decir que Dios estaba una vez más diciéndoles:
no voy a volver a tener una relación con ustedes como nación. Ya le dije, la señal de que Dios está tratando con Israel como nación es que tienen un templo, y el templo desapareció. Pero la Biblia dice que vendrá el día en que Dios volverá a tratar a Israel con ese trato especial como antes. El apóstol Pablo lo decía así. Quiero que lo vea conmigo. Capítulo 11 de la carta a los Romanos, versículo 24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? El olivo natural es Israel, el olivo silvestre, el olivo de la calle, el olivo sin pedigrí, éramos nosotros. Pero Pablo está diciendo que ellos fueron arrancados y nosotros fuimos injertados, pero dice que ellos volverán a ser injertados. Versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado, voy a parafrasearlo, todos los gentiles que tengan que entrar. Hay un límite, hay un momento, hay un tiempo en el que se acabará la gracia. Y sigue diciendo el versículo 26: luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo está diciendo que vendrá un día en que Dios volverá a tratar con Israel, pero eso ocurrirá hasta que todos los gentiles que deban salvarse tengan que entrar en la gracia en su familia. Quiere decir que un tiempo esta oportunidad de salvarse para los no judíos se acabará y Dios volverá a tratar con Israel. Voy a leer otro versículo más, Romanos capítulo 11 siempre, ahora el versículo 15. Mire lo que dice, Pablo está hablando de lo mismo, dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Interesante versículo. Pablo está diciendo que la exclusión de los judíos como nación, lo que permitió es que Dios pudiera reconciliar consigo a todo el resto del mundo. Pero dice, vendrá un día en que serán admitidos de nuevo. ¿Y qué va a pasar cuando sean admitidos de nuevo? Habrá vida de entre los muertos. Déjeme pensarlo de esta manera. Lo que la Biblia está diciéndome allí es entre varias cosas, pero quiero verlo de esta manera esta mañana. Que cuando Israel sea admitido de nuevo, cuando Dios vuelva a tratar con ellos como nación, cuando ellos vuelvan a edificar su templo, que será la señal de que Dios está tratando con ellos como nación, lo que va a ocurrir es que resurgirá la vida de entre los muertos. Lo que ocurrirá es que habrá una resurrección de entre los muertos. Y esa resurrección de entre los muertos, dice la Biblia, ocurre cuando es el arrebatamiento. Quiere decir que la admisión de Israel una vez más en el trato con Dios como nación será cercana, justo antes, justo después, no lo sé, pero muy cercana a la resurrección de entre los muertos, que habla de la primera resurrección, cuando los muertos en Cristo resuciten primero, y eso ocurre en el arrebatamiento. La admisión de Dios, la admisión de Israel por Dios, una vez más nos anuncia que vendrá el arrebatamiento. Esta es la última señal. Le dije, pero la señal de que fueron admitidos de nuevo es que tienen un templo. Cada vez que Dios está en una buena relación con Israel, tienen un templo físico. Hoy no tienen, pero cuando sean readmitidos,
Ellos van a necesitar un tercer templo para eso. Y lo que quiero contarles esta mañana es que ellos están listos para edificarlo. Están preparados para edificarlo. Ellos podrían hacerlo ahora mismo. ¿Sabe usted? Hay algo muy curioso. El Instituto para la Promoción y Reconstrucción del Tercer Templo, que es una ONG en Israel, ellos aseguran que desde el día en que el gobierno de Israel les dé permiso de edificar el tercer templo, en 3 días lo van a terminar. Cuando yo oí esa noticia hace más de una década, pensé, están exagerando. Pero luego de ver que en medio de esta pandemia China pudo construir en 5 días un hospital con miles de camas para atender personas con el COVID-19, pensé, es muy posible que los judíos puedan cumplir su palabra, que desde el día en que les den permiso para edificar el templo, en 3 días lo tienen de pie, porque tienen todo listo para hacerlo, y de eso voy a hablarle en un momento. Así que, ¿cuál es la señal de que Dios está tratando con Israel otra vez? Tienen un templo. Y cuando eso ocurra es que fueron readmitidos. ¿Y qué dice la Biblia en Romanos 11:15? Ocurrirá la resurrección de entre los muertos, el arrebatamiento. Así que la construcción del tercer templo es una señal clarísima de que Jesucristo está por volver. Muchos teólogos durante muchos años nos han enseñado, han dicho que Israel es el reloj de Dios. Esta mañana quiero mostrarle cómo para mí podría significar o podría funcionar eso. Mire usted lo que está en su pantalla. Israel es el reloj de Dios con sus 3 agujas, esas agujas de los relojes antiguos que tanto me dieron dolor de cabeza para aprenderme la hora, no sé si a usted también. Pero los relojes tenían 3 agujas, una que marcaba la hora, una que marcaba los minutos y una que marcaba los segundos. Si Israel es el reloj de Dios, la aguja que marca las horas es la ciudad, o mejor dicho, la nación de Israel. Antes no existía nación de Israel, como le conté, en el año 70 fueron dispersados y la nación desapareció. Hitler trató de aniquilarlos en la Segunda Guerra Mundial. Y así han habido muchos intentos y muchos imperios en Europa, incluso aquí en América, que persiguieron y mataron judíos, y la Iglesia Católica también se sumó a eso. Era parte del castigo que Dios había lanzado sobre ellos. Pero no existía una nación hasta en 1948, que las Naciones Unidas les dieron a Israel en administración una pequeña tierra donde antes había sido su patria, justo allí en la tierra de Israel, y en 1948 se izó la bandera de Israel una vez más en esa tierra y comenzó a resurgir esa nación. Así que la aguja que marca las horas se puso cuando Israel comenzó a ser nación en 1948. La aguja que marca los minutos es la ciudad de Jerusalén, y la aguja que marca los segundos es el tercer templo que va a ser reedificado. Mire la siguiente diapositiva. Si Israel es el reloj de Dios, le decía, en 1948 se estableció como Israel como nación. Ese momento se puso la aguja que marcaba las horas. En 1967 comenzó la guerra de los 6 días. Se dio la guerra de los 6 días. Varias naciones árabes atacaron a Israel en un día sábado, e Israel contraatacó y los venció a todos. Y fue en esa guerra cuando Israel reconquistó la ciudad de Jerusalén. Fue allí cuando se puso la aguja que marcaba los minutos. Y en el año 2000, no sabemos cuánto, será la reconstrucción del tercer templo, y entonces se pondrá la aguja que marcará los segundos, y el reloj de Dios estará completo, y podremos ir viendo cuánto tiempo nos queda. Entonces,
Quiero que vuelva conmigo al pasaje que leímos al principio. Mateo capítulo 24, versículo 32, dice la Biblia: de la higuera aprended la analogía. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. No está hablando de el verano, está hablando de el Señor Jesucristo. Versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, todas las señales, el principio de dolores, terremotos, pestes y la restauración de Israel, cuando veamos todas estas cosas, debemos saber que el Señor está cerca, a las puertas. Versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La Biblia dice aquí que Israel es la higuera. Y como la Biblia se explica a sí misma, déjeme decirle, ¿por qué digo yo que la higuera representa a Israel? En el libro de Jeremías, capítulo número 24, versículo 3 en adelante, la Biblia da una profecía acerca de Israel y sigue diciendo: delante del templo de Jehová, una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves, Jeremías? Y le dije: higos buenos, higos muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien. Note entonces, la Biblia está diciendo que Dios comparaba a Israel con una higuera, con higos. Así que cuando Mateo 24, versículo 32 dice: de la higuera aprendan, cuando la higuera reverdece, ustedes deben saber que el verano se acerca. Así que cuando vean estas cosas, que la higuera reverdece, deben saber que el Señor está cerca para venir. Así que la restauración de Israel en el Concierto de Naciones del Mundo en 1948 era una clara señal de que el tiempo se nos estaba acabando. Pero luego en el 67 tomaron Jerusalén, y ahora en los años 2000 van a construir el templo. Así que todas las piezas se juntan, el tiempo se nos acaba. Pero quiero que note eso, en Mateo 24, 32, mejor dicho 34, Mateo 24, 34, el Señor Jesucristo dijo, hablando de la restauración plena de Israel, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y muchos han tratado de usar esto para poner una fecha acerca de la venida del Señor. Yo no voy a hacer eso, pero quiero que vea una cosa muy curiosa, muy curiosa. El Salmo 90, el versículo 1 y el versículo 10, mire lo que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. El Salmo 90 nos está diciendo que una generación dura 70 años. Y en algunos casos muy especiales 80 años. Así que si una generación dura 70 años y Israel volvió a ser nación en 1948, sume 1948 más 70 años, es el año 2018. Quiere decir que el tiempo se acabó. Pero el pasaje sigue diciendo que algunos llegan a vivir hasta 80 años, los más robustos. Supongamos que nuestra generación es la más robusta y vamos a alcanzar a llegar a los 80 años. Así que súmele 1948, que fue cuando reverdeció la higuera Israel. Ahora súmele 80 años y le va a dar el año 2028. No estoy diciendo que Jesús vendrá en el año 2028. Estoy diciendo que en este tiempo que nos resta, veremos el cumplimiento completo de la restauración de Israel, incluida la reconstrucción de su tercer templo, y entonces se nos habrá acabado el tiempo,
porque Pablo decía que la readmisión de ellos sería lo que significaría es la resurrección de entre los muertos. Viene el arrebatamiento. Que Israel edifique un templo, el tercer templo, debe ser señal clara para todos los hijos de Dios que estamos a punto de volar a la casa del Padre. Jesucristo vendrá por nosotros muy pronto. La Biblia profetiza que habría un tercer templo. Hay algunos que creen que esto no tiene que ver con Israel, ni con la escatología, ni con la segunda venida de Jesús. Y algunos dicen, pero que no está descrito en la Biblia que habría un tercer templo. Pero la Biblia sí lo dice. Quiero que lea conmigo Isaías capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Dice la Biblia, mira esta profecía del tiempo final. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lo que la Biblia está anunciando aquí es que viene un tiempo futuro en que habrá un tercer templo. La Biblia lo anunciaba. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1, en adelante, cuando él comienza a hablar acerca de la segunda venida de Jesús y la manifestación del anticristo, vuelve a hablar del templo. Dice la Biblia así: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiese llegado el día del Señor. Nadie os engañe, versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá, este es el anticristo. Versículo 4, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que el apóstol Pablo está hablando aquí que cuando el anticristo se manifieste, ya habrá un tercer templo. El templo es la señal de que ya está el anticristo aquí, pero más que eso, que Cristo va a volver muy pronto. Ahora, ¿por qué Israel, después de tantos años, no han podido ellos reconstruir su templo? ¿Por qué no han podido, después de 72 años que tienen de ser nación, con toda la riqueza que ellos tienen y el avance tecnológico que han alcanzado, por qué no han construido el tercer templo? Pues hay situaciones políticas que no se lo permiten. Ellos creen que no pueden construir el templo porque en el terreno donde estaban los anteriores templos, allí mismo hay un templo árabe. Mire la imagen, es la cúpula de la roca, así se llama ese templo. Cada vez que usted ve una estampa, una fotografía de Jerusalén, no puede evitar ver en medio de la ciudad ese domo dorado. Ese es un templo árabe. Justo oiga lo que le voy a decir, justo en el patio donde estuvo el segundo templo de Israel. Así que ellos por muchos años pensaron, no podemos hacer templo porque justo en ese terreno está ese templo árabe. Así que o tenemos varias opciones, o desistimos de hacerlo, o le ponemos una bomba a ese templo y hacemos nuestro templo, pero eso desataría una guerra terrible entre las naciones árabes contra Israel y bueno, Occidente, Estados Unidos y los aliados, Inglaterra, Francia, Italia también defenderían sus posiciones a favor de Israel. Sería una guerra terrible.
Pero ¿por qué no pueden ellos hacer templo? ¿Porque ahí está ese templo? Pues no. ¿Sabe por qué? Porque no pueden haber dos templos funcionando al mismo tiempo. Déjeme le explico eso. Resulta que la Biblia en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento dice que el templo hoy somos nosotros, la iglesia. Mire lo que dice, 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 6, 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 2 Corintios capítulo 6 versículo 16. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Nota entonces, la Biblia dice en 3 ocasiones que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu de Dios y el templo del Dios vivo. La iglesia es el templo ahora. Y no pueden haber 2 templos al mismo tiempo. Quiere decir que para que los judíos hagan su tercer templo, este templo que es la iglesia, tiene que irse de aquí. ¿Qué cosa más gloriosa esa? Por eso cuando los vemos a ellos tan deseosos de hacer su tercer templo y tan preparados para reconstruirlo, lo que nos está anunciando a nosotros es que el tiempo de este templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, se está acabando. Tendremos que entregar la estafeta para que ellos continúen y nosotros irnos a nuestro hogar celestial. Voy a tratar de explicárselo de esta manera. Cuando el templo de Israel fue destruido en el año 70, la iglesia ya existía. Quiere decir que por un corto periodo de tiempo, Dios permitió que el templo antiguo de Israel y el templo nuevo, la iglesia, el templo místico del Espíritu Santo pudieran estar juntos. Pero era un tiempo de traslape, donde había una frontera. El momento en el que estuvieron juntos fue muy corto de tiempo, porque es como una carrera de relevos. Mire lo que aparece en su pantalla. En una carrera de relevos, los 2 corredores del mismo equipo corren en el mismo carril por unos pocos segundos. El corredor que comenzó a correr primero, que lleva la estafeta en la mano, corre hasta completar su vuelta. Pero cuando está a punto de completar su vuelta, su compañero, el que lo va a relevar en la carrera, en la siguiente vuelta, ya tiene que saltar a la pista y empieza a trotar en la pista. No está parado, no, comienza a trotar en el mismo carril que su compañero viene corriendo en la parte de atrás, para que cuando su compañero lo alcance y le ponga la estafeta en la mano, él la toma y corre con todas sus fuerzas. Y el primer compañero que traía la estafeta tiene que salir de la carrera. Bueno, nosotros, la iglesia, hoy somos los que corremos en esta carrera. Vamos a toda velocidad con la estafeta de la fe en la mano y corremos. Pero estamos a punto de llegar al fin de nuestra vuelta. Y entonces empezamos a ver al horizonte, allá a la distancia, al siguiente corredor, al que va a relevarnos, a la nación de Israel, que ya saltó a la pista. 1948, 1967 comenzó a trotar y ahora estamos por alcanzarlos y entregarles la estafeta. Durante este periodo corto, ellos edificarán su templo. Y es cuando nosotros estaremos a punto de alcanzarlos para darles la estafeta y salir nosotros de la carrera. Y ellos seguirán con su última vuelta en la carrera. Mis amados, ojalá me haya podido dar a entender con esto que le estoy diciendo. Jesucristo volverá pronto por nosotros. Quiero ir terminando esta mañana haciéndole un recuento de las cosas que Israel ya tiene listo para la edificación del templo.
Así que cuando ellos dicen en 3 días lo edificamos, cuando nos den permiso en 3 días lo levantamos, no están solamente alardeando, tienen las capacidades para hacerlo. No me voy a entretener en otros detalles, pero quiero que vaya viendo en la pantalla estas imágenes. La imagen que ve ahora en su pantalla es la fotografía de la fachada del Instituto de Búsqueda y Promoción de la Construcción del Tercer Templo. Al principio fue una organización muy pequeña, pero a lo largo de los años ha venido sumando tantas personas que colaboran económicamente y con sus capacidades para poder, primero al principio era para buscar, para juntar todos los utensilios que podían estar regados en el mundo que pertenecían al culto en el segundo templo y fabricar los que no existan y preparar la vestimenta de los sacerdotes, reunir el dinero y toda la tecnología que se necesita para hacer los diseños y estar listos para edificarlo. Así que hoy en día el Instituto de Búsqueda y Promoción de la Construcción del Tercer Templo es una entidad muy poderosa e influyente en Israel. Mire lo que ya tienen. Ya tienen la escuela, yeshiva de sacerdotes y levitas. Ya pudieron establecer el árbol genealógico de sus participantes. Tienen que ser levitas, israelitas, y ya tienen su escuela y están entrenando, tienen un manual para poder hacer los sacrificios y ya están entrenando. Mire la siguiente fotografía. Usted ve imágenes de los sacerdotes haciendo prácticas para encender el altar de bronce, el altar del holocausto, para limpiar el altar del incienso. Usted ve, ya están haciendo sus prácticas. Están listos para eso. Mire qué más. Lo que usted ve en la pantalla, lo que está viendo usted en la pantalla es una oración que hacen los judíos ortodoxos. Usted los ve sentados ahí, algunos se van de pie y pasan horas orando en ese muro, que es lo único que queda del segundo templo que construyó Esdras y Nehemías. Por eso se llama el muro de los lamentos, es lo único que queda de ese templo. Detrás de ese muro está el templo árabe. De este lado del muro es una explanada, un terreno plano donde ellos planean construir su tercer templo. Pero los judíos ortodoxos, esa gente que viste de negro con su sombrerito y sus rulitos cayéndole al lado de sus orejas, van a orar ahí todos los días esta oración: pueda ser hecha tu voluntad, que el templo sea reconstruido lo más pronto posible en nuestro tiempo. Eso lo que nos muestra es el fervor, el anhelo, el deseo de los judíos de tener su templo, porque ellos saben, esperan que el Mesías vendrá y va a necesitar ese templo. Ok, mire lo que pasa. Lo que ve en su pantalla son los planos que ellos tienen para la edificación del templo. A esos planos ellos le llamaron la solución pacífica para la construcción y fue hecha por la organización, la Casa de Yahweh, o este instituto para la promoción de la edificación del tercer templo. Según ellos está basada en el capítulo 40 del libro de Ezequiel, donde Ezequiel dice que al lado del templo había un muro, porque detrás del muro había un espacio del terreno del templo que sería dejado para los gentiles. Así que ellos entienden de esta manera. Quiere decir que Dios lo que quiere es que permitamos que el templo árabe continúe allí al lado, hacemos un muro para separarnos y nosotros quedamos del otro lado con nuestro templo. Ellos piensan que la Biblia les daba la solución, porque al principio pensaban destruir el templo árabe y eso causaría una guerra, pero ahora dicen ellos, Ezequiel nos dice cómo hacerlo. Solo quiero que lea Ezequiel capítulo 40, versículo 1. El día 10 del primer mes del año 25 de nuestro exilio, es decir, el año 14 después de que Jerusalén fue derrotada, el Señor se apoderó de mí y me llevó a Jerusalén. En visión divina me llevó a la tierra de Israel y me puso en un monte alto. Al sur del monte había una estructura parecida a una ciudad.
Lo que estaba viendo Ezequiel era los edificios que componían el templo. Y el versículo 5 dice, Ezequiel 45, noté que un muro rodeaba completamente el templo. El hombre tenía una vara de medir de 3 metros, con ella midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Así que estos judíos que están pensando construir el templo dicen, Ezequiel nos está dando la solución. Hay un muro. En la profecía dice que hay un muro que va a separar al templo del resto de las demás edificaciones de la ciudad, incluyendo el templo árabe. Y Apocalipsis capítulo 11, el versículo 1 y 2 dice algo parecido. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, y deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Algunos entienden en este pasaje que lo que Dios estaba diciendo es eso, que habría un muro de separación entre el templo y el terreno donde están los gentiles, que sería el templo árabe, y que estaba anunciado en la Biblia que coexistirían los dos templos. Y eso es lo que están promoviendo ahora los estudiosos, los eruditos y toda la gente interesada en construir el tercer templo. Mire lo que pasa. Ahí está la fotografía en su pantalla. Usted ve esa fotografía tomada del aire. Está el templo árabe y justo al lado, esa explanada que usted ve allí, ese terreno baldío, ahí sin nada, ahí se construiría el tercer templo. Y mire, esa fotografía obviamente fue trabajada en computadora, tiene una perspectiva del tercer templo ya edificado y a su lado el templo árabe, la cúpula de la roca. Ellos están listos. Eso que ve en la pantalla ahora mismo son las vestiduras sacerdotales. Están puestas sobre un maniquí, obviamente, pero ya esa es una réplica de cómo serían las vestiduras sacerdotales. Eso que usted ve ahí es parte de la exhibición del museo de la reedificación, del Instituto para la Reedificación del Tercer Templo. Nos están diciendo que ya están listos. Un sacerdote tiene ahí ese maniquí, tiene la vestidura del sumo sacerdote. Su vestidura está tejida por 7 dobleces, dice, usada por el sumo sacerdote del templo, tiara, manto, cinturón y calzoncillo, el pectoral con las 12 piedras y con el depósito interior para las piedras de Urín y Tumín, el gorro con la tiara de oro y la inscripción en la frente de santidad a Yahweh, santidad a Jehová. Mire lo siguiente. Lo que está viendo ahora mismo es la menorá o el candelabro de 7 brazos. Ese candelabro debe estar en el lugar santo y ellos ya lo mandaron a hacer, fundido de oro puro. Costó, según lo que ellos dicen, costó más de $100,000 su fabricación. Y obviamente ahí está en esa exhibición, ese es un vidrio blindado que puede soportar hasta un lanzacohetes. Lo sacan a la calle para mostrarlo, para decirle a todo Israel, estamos listos y esperando el momento para edificar el templo. Ellos están listos para hacer el templo. ¿Está usted listo para que Jesús venga por usted? Sigo. Mire lo siguiente. Lo que usted ve allí es una noticia de diciembre del 2016, cuando la escuela de sacerdotes comenzó en el mes de diciembre, a encender en la fiesta del Hanukkah, a encender las mechas de ese candelabro. Comenzaron ellos a hacer esta ceremonia en el 2016 con la idea de no parar hasta que eso se pueda hacer dentro del templo. Sonaron trompetas el día que edificaron, el día en que inauguraron la menorá, encendiéndola en el inicio de la fiesta de diciembre para ellos llamada Hanukkah. Lo siguiente que usted va a ver en la pantalla es la piedra angular. Encontraron una piedra angular de 4 toneladas que va a ser necesaria para ser usada en la edificación del tercer templo.
Ellos creen que la piedra angular, esta piedra debería ser cuadrada sin que haya sido manipulada por el hombre. Y encontraron esta piedra cuadrada casi perfecta, sin manipulación humana. Para ellos es una señal de que el templo debe ser construido. Lo siguiente, esto es espectacular, en algún momento quizás me voy a tomar el tiempo para explicarle cómo encontraron el Arca del Pacto. Pero el Arca del Pacto ya fue encontrada en 1982 debajo del Monte de la Calavera, sí, el monte donde murió el Señor Jesucristo. El día en que Jesús moría, debajo de él, en el centro de esa caverna, en el centro de esa montaña había una caverna y allí estaba oculta el Arca del Pacto. La sangre que derramó Jesús bajó por el poste que estaba incrustado en la tierra y la sangre corrió por ese hueco. Había un hueco, cayó justo sobre el propiciatorio del arca. Como la ley decía, que la sangre del cordero tenía que caer sobre la tapadera del arca para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Ron Wyatt, este arqueólogo, encontró el Arca del Pacto allí. Fue guiado por Dios para encontrarla. En algún momento voy a explicarle más de eso, pero ya encontraron el Arca del Pacto. Ellos encontraron, nació en Israel hace aproximadamente unos 20 años una vaca rojiza, una vaca alazana, como ellos le llaman, que según Números 19:2 es necesaria para la dedicación del templo nuevo. Así que ellos lo que hicieron fue sacar la vaca y encontrar la vaca, la encontraron y la sacaron del país. Parece que está en un rancho de Texas y hay un grupo de judíos que la custodian. Entonces algunos dirán, pues la vaca ya se debe haber muerto. Pues lo que hicieron desde que llevaron la vaca a Estados Unidos es clonarla cada año. Así que tienen la misma vaca clonada no sé cuántas veces ya, para tener una vaca lista, perfecta, rojiza, para cuando el templo sea edificado, cuando haya que dedicarlo. Lo que usted ve ahora mismo es la maqueta del tercer templo. A un lado usted ve la maqueta que está en la sala de exhibición en el Instituto de la Edificación del Tercer Templo, y al lado usted ve una recreación en computadora de cómo sería la nueva vista de Jerusalén sin el templo árabe, la cúpula de la roca, y con el tercer templo en su lugar. Como le decía, usted ve una estampa de Israel y lo que ve en medio es esa cúpula dorada que es un templo árabe. Pues ellos están montando esa fotografía y justo donde el templo eclipsaría al templo árabe, la cúpula de la roca. Sí, ellos sueñan, ellos tienen todo listo, ellos están preparados para edificar su templo. Jesús va a volver. ¿Está usted listo para cuando Él venga? Quiero que vea estas noticias y con esto quiero concluir. Mire la primera noticia, dice: crece la presión para levantar el tercer templo en el espacio de la mezquita Al-Aqsa o la cúpula de la roca. Hay un investigador israelí que dice que en los últimos años un esfuerzo de siglos de lo que alguna vez fue un pequeño grupo de extremistas se ha vuelto cada vez más común en Israel, con políticos prominentes, figuras religiosas y partidos políticos que abogan por la destrucción de la mezquita, del Domo de la Roca y la edificación del tercer templo. Esa es una noticia del año pasado. Oiga esto, mire la siguiente noticia. El año pasado el presidente de Brasil, Bolsonaro, llegó a Israel y lo llevaron a dar un recorrido por el Instituto de la Reconstrucción del Templo. Vio la maqueta, vio los planos y él admitió delante de toda la prensa que él estaría de acuerdo en que se construya el tercer templo ya y a apoyar en todo lo que se necesite para hacerlo. Mire la siguiente noticia. Esta noticia de un periódico israelita dice que hay un líder, esta noticia también es del año pasado, el líder de un partido de extrema derecha en Israel, el partido Sehud, dice que ellos están
ellos se quieren presionar, ellos están listos para que el templo se construya. Dicen, no en un año, no en dos, queremos que el templo se construya ahora. Para que vea que ya hay una presión seria en Israel y una presión seria internacional para que el templo sea construido. Estamos muy cerca de que ocurra. Donald Trump creó un plan de paz para Medio Oriente donde él incluía la edificación de un templo para Israel. Y mire la siguiente noticia. El grupo de religioso del Sanedrín religioso israelí mandó cartas al presidente de Rusia y al presidente de los Estados Unidos para pedirles que se pongan de acuerdo para que ellos presionen, para que los árabes acepten que Israel construya su templo. Y ahí en esa noticia hay algo muy interesante. Cuentan cuando en el año 2012 Vladimir Putin llegó a Israel y tomó un tour de noche a el Muro de los Lamentos. Dice que estuvo parado un momento allí frente al Muro de los Lamentos orando en silencio. Y luego alguien se le acercó y le empezó a contar la importancia del muro y la importancia de que Israel tenga su tercer templo. Y la noticia, la puede ver ahí en la pantalla, dice que Vladimir Putin le dijo, eso es exactamente la razón por la que vine acá, para rezar por el templo, para que sea reconstruido otra vez. Esto está a la vuelta de la esquina. Y si eso ocurre, quiere decir que el Señor también está preparándose para volver por usted y para volver por mí. ¿Estamos listos? Quiero terminar leyendo Lucas capítulo 12, versículo 40 y luego el capítulo 21, versículo 28. Mire lo que la Biblia dice. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. La Biblia me dice que cuando yo vea que todas estas cosas comiencen a suceder, yo debo de levantar la mirada. Hay una versión que dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Eso lo que nos está diciendo es que usted como hijo de Dios debe tener su mirada puesta en las cosas del cielo, que su prioridad de vida deben ser las cosas de Dios, Dios mismo, Jesucristo mismo. Pero lastimosamente y a pesar de todo lo malo que ha estado viniendo a esta tierra y todo lo que sigue viniendo, muchos cristianos solamente ven al cielo cuando tienen miedo y cuando luego sienten que pueden manejar la situación, se olvidan de volver a ver a Dios y de tomarlo en serio. Te lo voy a decir una vez más y te lo voy a advertir en palabra de Dios. El tiempo se está acabando y llegó el momento en que todos nosotros debemos de mirar hacia arriba en una actitud de reverencia y de humildad, nuestro corazón y nuestra visión y nuestra pasión y nuestros anhelos puestos en el cielo, porque el Señor va a volver y Él vendrá a llevarse a los que han madurado, a los que manifiestan a Cristo en su vida, a los que han vencido al niño en ellos y han dejado que el hombre perfecto, Cristo Jesús, se manifieste y se exprese en todas las áreas de su vida. Aquí no vale ser evangélico, católico, aquí no vale ser religioso, saber coritos y leer la Biblia. Aquí lo que cuenta es que usted en su interior haya comprendido y entendido quién es Cristo en usted, quién es usted en Él, y comenzar a mostrarlo en nuestra vida. Eso es madurez y eso lo necesitamos para cuando Él regrese. No todos se irán. ¿Está listo usted para eso? Quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Quiero esta mañana, Señor, pedirte que nos perdones, que perdona indiferencia, que nos levantes. Perdona nuestras actitudes, esas actitudes de abandono en las que no hemos mostrado que tú eres lo más importante para nosotros.
porque vivimos a nuestro antojo. Te rogamos que cambies nuestra manera de pensar, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra vida luz y que esta palabra pueda venir a nuestra vida para sacarnos de nuestras casillas, para movernos de la comodidad y empezar a buscar en ti todo lo que somos y tenemos. Perdónanos. Queremos decir esta mañana que te esperamos, que esperamos que vuelvas. Ayuda a tus hijos y a tus hijas en sus luchas de todos los días, pero también ayúdales en medio de todo lo que pasa, Señor, que tú tienes el control y lo que estás haciendo es forjarlos, forjando el carácter de Cristo en nosotros. Ayúdanos a verte en todo lo que pasa. Ayúdanos a percibirte en todas las cosas que nos ocurren. Que tú seas el dueño, el Señor, el centro de todo lo que somos. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias. Amén. Amén. Quiero que terminemos esta mañana meditando todavía un momento más y adorando al Señor con esta canción, una extraordinaria canción que habla del anhelo de un verdadero hijo de Dios porque Él vuelva. Esta canción la canta nuestro amigo Bani Muñoz y es una canción que habla de que Jesús volverá. Vuelve otra vez. Escuchémosla, meditemos y adoremos. Por todas partes busqué a mi amado, por todos lados grité, ¿dónde estás? En tu palabra dijiste que volverás, y mi anhelo es estar contigo, Jesús. No tardes más, mi corazón te espera, Dios, vuelve ya. Tú, el Cordero inmolado, perfecto Dios, tú, el amado de mi alma, ven por mí. No tardes más, mi corazón te espera, Dios, y tu novia te anhela. Es así, vuelve otra vez, te quiero ver. Mi esperanza está en que pronto te veré. Vuelve otra vez, te anhelo ver. Abre los cielos ya y desciende otra vez. Vuelve otra vez. Tu iglesia clama, tu iglesia pide. Lo decimos tú, el Cordero, tú,
tú el cordero inmolado, perfecto Dios, tú el amado de mi alma, ten por mí. Levanta tus manos, no tardes. Alguien lo puede pedir, mijo. Algún desesperado que lo anhele, te espera Dios. Y tu novia teme la clama. Dice, vuelve otra vez. Te quiero ver. Mi esperanza está en que pronto te veré. Vuelve otra vez. Te anhelo ver. Abre los cielos ya y desciende otra vez. Levanta tus brazos y dilo fuerte así, dice: Alfa y Omega, Dios poderoso, santo y verdadero, te anhelamos, Rey del universo, Dios majestuoso, Salvador del mundo, te esperamos. Alfa y Omega, Dios poderoso, santo y verdadero, te anhelamos, Rey del universo, Dios majestuoso, Salvador del mundo, te esperamos. Vuelve otra vez, te quiero ver. Mi esperanza está en que pronto te veré. Clámalo, clámalo, iglesia, vuelve otra vez. Te anhelo ver. Abre los cielos ya y desciende otra vez. Abre los cielos, abre los cielos ya y desciende otra vez. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Te esperamos, Dios. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.